herramienta fundamental para tratar de entender lo que pasa en el país en materia de seguridad pública es la encuesta nacional de victimización que realiza el INEGI cada año. Y para platicar de los resultados arrojados por la más reciente edición de esta encuesta, está con nosotros nuestro experto en materia de seguridad, nuestro otro experto, Alejandro Ope. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches al auditorio. A ver, Alejandro, escandalosos, ¿no? Los resultados de esta ENVIPE, así se le llama, que sale en 2014, pero que en realidad es una medición del 2013. Así es. Se refiere en materia de victimización a datos de 2013, en materia de percepción sí se refiere a 2014. Ok. ¿Por qué? Porque, a ver... Utilizan una metodología que llaman de telescopeo, es decir, que van llevando al entrevistado para que ubique temporalmente cuándo sucedió el delito, ¿no? Entonces, no, mire, esto fue en 2013, nada más que le estamos preguntando de 2013. Sí. ¿No? En el tema de la percepción, es decir, ¿se siente usted seguro o no? Se refiere al momento en que se levanta. Ok. ¿No? Que fue marzo-abril de este año. Marzo-abril de este año. ¿No? Ok. Pues sí, los resultados son realmente pasmosos. Según la encuesta, la tercera parte de los hogares mexicanos tienen por lo menos una víctima de algún delito. Hubo 33 millones de delitos en el país, 22.5 millones de víctimas. Eso es un incremento con respecto al año anterior. En 2012 hubo 32.4 millones de delitos. Creció mucho la multivictimización, es decir, personas que son víctimas de dos o más delitos en un periodo, ¿no? Que puede ser el mismo delito o pueden ser otros, ¿no? Ahora, a ver, para que nos quede claro, del total de las viviendas que hay en el país, un tercio tiene por lo menos o ha sido víctima de un delito. Sí. Hay que entender que la mayor parte de estos delitos no son violentos. La mitad de los delitos que arroja la ENVIPE son, por un lado, robo, asalto en la calle o en el transporte público. Muy bien. Y el otro es extorsión. De extorsión es fundamentalmente telefónica. 94% de los casos de extorsión que arroja la ENVIPE es telefónica. De cualquier manera, son tan altos los números que 6% de 8 millones de casos, casi 8 millones de casos de extorsión, significa 500,000 de intentos de extorsión presencial. Directa, o sea, cuando alguien se presentó en un comercio, en una vivienda, etcétera, a amenazar a una persona a cambio de dinero. A ver, entonces los delitos más frecuentes reportados en la encuesta es robo, asalto en la calle en transporte público, extorsión, robo total o parcial de vehículos. Eso explica 2/3 partes. Aproximadamente. ¿Y cómo estamos en homicidios y secuestros? Los homicidios no aparecen en ENVIPE por razones bastante obvias, es decir, porque si le pregunta a un individuo, ¿usted ha sido víctima de un delito? Pues obviamente no le pueden preguntar si fue víctima de homicidio. No, pero si conoce a alguien que fue, sí, ¿no? En el caso... Pero no le preguntan, ¿no? No, en el caso de homicidio no. En el caso de secuestro específicamente, sí se preguntó, pero se preguntó un poco distinto. Es decir, en las encuestas de victimización es preguntarle a un individuo si esa persona, si él o ella fue víctima de un delito en un periodo específico. Correcto. En el caso del secuestro se le pregunta si algún miembro del hogar, se preguntó si algún miembro del hogar fue víctima de un secuestro en el periodo estudiado. ¿Por qué se hace eso? Porque, digamos, a pesar de que los números son muy altos, los números que arroja de secuestros son muy altos, son muy pequeños con respecto al universo total de delitos. Entonces la muestra tendría que ser muy, muy grande para capturarlo con un estimador individual. Entonces tiene que irse un estimador por hogar. Es una cifra muy controvertida, son casi 130,000, fueron casi 130,000 secuestros. 130,000 secuestros. Sí. Víctimas de secuestro 123,000. Que no coincide para nada con las cifras oficiales. No coincide para nada aún con las estimaciones más descabelladas, ¿no? Sí. Que la mayor parte de estos 65% de estos casos son de menos de 24 horas.
En lo fundamental se trata de secuestro express. ¿Qué es secuestro? Finalmente, porque es una privación de la libertad. Claro, pueden ser, muchos de esos pueden ser algo que desde fuera podría tal vez identificarse más con un asalto violento, que con un secuestro, es decir, alguien lo retiene en 15, 20 minutos para llevarlo al cajero automático a sacar 5,000 pesos. Una parte puede ser eso, una parte importante puede ser eso, pero de cualquier manera estamos hablando, según estos datos, 35% de este número gigantesco, de estos 130,000 casos, duraron más de 24 horas. Bueno, ahora yo cuando salió la ENVIPE inmediatamente la vi y mandé un tuit diciendo qué opina Alejandro Ope de la ENVIPE, y tú contestaste inmediatamente, pues viene a tirar no sé exactamente la cita, pero viene a tirar la visión optimista del gobierno de que se está resolviendo el tema de la inseguridad, ¿no? Sin duda, Leo, porque si uno observa las categorías que salen de la encuesta, en todos los casos, con la excepción de robo total o parcial de vehículo, hay un incremento con respecto a 2012. Durante buena parte del último año nos hemos venido preguntando si esta caída en el número de averiguaciones previas reflejaba una disminución en el número de delitos o una disminución en el número de denuncias. A ver, esto es muy importante, déjame pararme ahí, porque lo que hay que decirle a la gente es que las estadísticas oficiales las dan las procuradurías de los estados a partir de las averiguaciones previas que comienzan por los delitos. Así es, ¿no? Entonces, y en esas hay una caída. Una caída en las averiguaciones previas de robo puede reflejar ya sea una caída en el número de delitos, o puede reflejar una caída en el número de denuncias. Y es para responder a este tipo de interrogantes, las encuestas de victimización son muy útiles. Y la respuesta que nos arroja es que lo que cayeron fueron las denuncias. Sí. O sea, la gente no está yendo a denunciar. Y no solo no está yendo a denunciar, o sea, lo llamada cifra negra es de 94%. ¿Sí? 94% de los delitos o no se denuncian, o si se denuncian no se abre una investigación, no se abre una averiguación previa. Más o menos hay 2 millones de averiguaciones previas, se abrieron 2 millones de averiguaciones previas en el país, por delitos del fuero común, más o menos. Pero muy preocupante, hay casi 1 millón de casos adicionales de gente que sí se aproximó a la autoridad y no se abrió la averiguación previa. ¿No los pela? No los pelaron. No los pelaron, los disuadieron de presentar la denuncia, no quisieron quedarse porque puede pasarse 1, 3, 4, 5 horas en la agencia del Ministerio Público, a lo mejor no se presentaba a ratificar la denuncia, por una infinidad de razones. El caso es que hay 1 millón de casos donde la autoridad supo que hubo un delito y no hizo nada. Ahora, lo ideal en este sentido para las estadísticas oficiales es que efectivamente vayan cayendo los delitos y la gente cada vez más correcto. Vaya a presentar una denuncia. Sí, y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Es decir, se está abriendo la brecha. Es decir, caen las denuncias, se abren los delitos. Es el peor de los mundos. Sí, déjame decirte, la cifra negra nunca es cero. En ningún país del mundo. Claro. Por ejemplo, en Canadá es 69%. Mira, pues es alto. En Estados Unidos 61%. Pero debe ser de delitos muy pequeños que ya dicen, bueno, sí, la dejo ir, ¿no? Pero aún así, vamos a suponer que quisiéramos llegar a la situación de Canadá. Sí. ¿Qué tendría que suceder? Bueno, pues tendríamos ya sea que reducir 80% el número de delitos, o bien multiplicar por 5 el número de denuncias. O sea que en lugar de 2 millones que tuviéramos 10 millones. No, bueno. Entonces, o una combinación de ambos. De ambos. Si cayera la mitad del número de delitos, aún así tendríamos que multiplicar 2.5 veces el número de denuncias para llegar a una cifra negra similar a de países desarrollados. Ahora, entonces, en este sentido, por eso la encuesta nacional de victimización es tan importante, porque es la que nos permite saber qué tan precisas son o no las estadísticas. Y por cierto, hay que decirlo, el gobierno las anda presumiendo mucho, y yo creo que, bueno, pues todo gobierno las presumiría, ¿no? Sí. Pero
pero creo que es un mal diagnóstico el andarlas, el creérselas, diciendo, bueno, ya ven, vamos mejorando, porque no estamos al parecer mejorando. Y yo creo que los medios, los analistas, las organizaciones de la sociedad civil, a veces contribuyen a generar este incentivo, ¿no? Que le piden resultados al gobierno, y bueno, los resultados que piden es que haya menos delitos. Bueno, lo que presentan son menos averiguaciones previas. No, lo que quisiéramos es que se cierre la pinza, ¿no? Lo que quisiéramos desde la sociedad es que se cierre la pinza. Claro. Más denuncias, menos delitos. Totalmente. Ahora, déjame regresar a la encuesta. Las diferencias regionales son enormes, ¿no? O sea, extraordinarias. Sí es cierto que estados como Yucatán son estados de baja frecuencia de los delitos, pero tienes casos, bueno, el que me saltó muchísimo fue el Estado de México. Que bueno, pues se entiende porque es el estado más grande de México, pero con todo que es el estado más grande de México, es de los más violentos de México. Así es, o sea, es decir, no es en términos relativos, en términos de tasa, el Estado de México tiene una tasa de victimización casi el doble de la nacional. El doble de la nacional. 28.224 víctimas por 100.000 habitantes en el país, 47.778 en el Estado de México. O sea, a ver, para que la gente nos entienda, cada 100.000 mexiquenses, de cada 100.000 personas que viven en el Estado de México, 44.000 han sido víctimas. 47.000. Casi la mitad han sido víctimas de un delito. O sea, es realmente extraordinario. Y se refleja eso. ¿Es el número uno el Estado de México? Sí, ¿verdad? El número uno, el Estado más. ¿Y qué delitos son los más frecuentes en el Estado de México? Robo en transporte público, robo en la calle. Son delitos muy cotidianos que afectan mucho la calidad de vida de las personas, que impactan mucho por ejemplo, en la zona conurbada. La extorsión también está altamente y esto se nota, si te vas luego a la sección de percepción de la encuesta, se nota. En el país en general, 73% de la población se siente insegura en su estado, ¿no? En el Estado de México, 93%. 93% de los mexicanos se sienten inseguros en el Estado de México. Son menores los porcentajes si uno pregunta por el municipio o por la colonia o localidad. Pero si uno pregunta en el Estado, van por la unanimidad. Pues sí. Ya yo creo que salvo el gobernador, ya todos los demás mexicanos se sienten inseguros. Bueno, y el gobernador no se siente inseguro porque tiene una tropa de guaruras. Es realmente extraordinario. 93% de los mexicanos se sienten inseguros en su estado. Ahora, digo, para no irnos con la nota, danos el mejor caso, creo que es Yucatán, ¿no? O Campeche, si no me equivoco. Mira, hay datos que son interesantes. Por ejemplo, mejoró Tamaulipas. Ah, qué bueno. Mejoró Tamaulipas tanto en términos de víctimas como en términos de delitos. Esto a todos nos saltó cuando vimos el dato, nos saltó. ¿Por qué? Bueno, pues sí es probable que en términos de volumen el número de delitos haya disminuido, pero siguen siendo delitos muy graves, ¿no? Sí, claro. Los que suceden ahí. Michoacán mejora... Sí, no estás hablando de asalto a transeúnte o a... ¿no? Sí, Michoacán mejora un poco, Chihuahua mejora mucho. Mucho, ¿verdad? Mucho. Nuevo León. Es decir, yo creo que sobre el caso de Chihuahua y Nuevo León, sí hablan de que los esfuerzos de transformación institucional tienen resultados, ¿no? Y pueden tener resultados relativamente rápidos, ¿no? Que es una buena noticia. Esa es la buena noticia, ¿no? Así es. ¿Y de estados con bajas tasas de victimización? Por ejemplo, Yucatán. Sí. Yucatán es bajo, es casi 30-40% abajo de la media nacional. Sí. Nayarit, Chiapas, aunque creció mucho en el año, pero sigue siendo relativamente baja a escala nacional. Oaxaca, siguen siendo relativamente. Ahí, ¿por qué? Porque muchos de los delitos que están los estados muy rurales, algunos estados muy rurales, no tienen estas formas de delito que están muy asociadas con la parte urbana. Con la parte urbana, ¿no? El asalto. El robo, transporte público. Claro. Bueno, ¿qué más valdría la pena o qué sobresale de la... Pues el otro tema es el costo. Delito, claro, hombre, sí, se les había pasado según el dato que saca INEGI, el delito le cuesta al país 213,000 millones de pesos
Que es más de un punto del PIB, ¿no? Estábamos hablando de 1.7, ¿no? Por ahí. Exacto. 1.5. 1.5. Ahora, vale la pena destacar que son solo costos directos, ¿no? Son el valor de lo que me robaron, los costos en materia de salud, lo que me cuesta tomar ciertas medidas defensivas, ¿no? Poner bardas, poner chapas, cosas por el estilo. Lo que no mide esto, porque es metodológicamente muy complicado, son costos indirectos. Es decir, lo que me cuesta en términos de bienestar no hacer algunas cosas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta no salir en la noche? Claro. ¿No? ¿Cuánto me cuesta no ir al cine? ¿Cuánto me cuesta no dejar que mis hijos jueguen en la escuela? Eso tiene un impacto en términos de mi bienestar. Hay algunas estrategias para monetizar ese tipo de impactos, pero son controversiales, son complicadas. INEGI todavía no le ha querido entrar a eso, pero como mínimo estamos hablando de 213,000 millones de pesos de costo. Déjame hacerte una última pregunta, Alejandro, porque si bien el discurso del gobierno del presidente Peña Nieto no es triunfalista, sí es optimista, en el sentido de que vamos por buen camino y están bajando los delitos. Al ver la ENVIPE, ¿qué debería de hacer el gobierno de Peña Nieto, en tu opinión? Una cosa muy sencilla es dejar de cacarear la caída salvo en el caso del homicidio, dejar de presumir la caída en el número de agresiones previas. Sí. Eso no es buen indicador, ¿no? Y yo creo que hay aquí, ¿dónde está el volumen importante? Por ejemplo, la extorsión. Son casi 8 millones de los 33 millones, 8 millones son intentos de extorsión, la mayoría telefónicas. Hay diversas estrategias que se pueden seguir. Una que se ha pospuesto ya por muchísimos años, por ejemplo, bloquear señales telefónicas en los penales. No acabo de entender, te lo juro, por qué no lo acaban de hacer. Llevamos años diciendo eso y es muy sencillo desde el punto de vista tecnológico. No lo acabo de entender. Una buena parte de las llamadas de extorsión telefónica salen de los penales. Claro, claro. Entonces, ahí por ejemplo hay una oportunidad que se podría capturar, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Tú sabes por qué no lo hacen? Creo que hay razones, digamos, tecnológicas, algunas razones tecnológicas que se bloquea a veces la señal en las zonas circunvecinas a los penales, y algunas que, digamos, institucionales, en el sentido de que el control del switch no es remoto, está en el propio penal. Sí. Entonces eso es vulnerable a la corrupción. Bueno, ¿no? Sí, qué cosa. Alguien le pagan un custodio o algún funcionario del penal. Y vuelven a prender. Pero bueno, nos decías, entonces, en términos de extorsión, ahí yo creo que hay una oportunidad importante. Yo creo que hay también varias oportunidades de ir atendiendo robos y asaltos en la calle, ¿no? Son delitos muy invisibles, ¿no? Sí. El secuestro, yo creo que esto señala una vez más la importancia de atender el fenómeno, que esto es mucho más grande. Aún si la cifra de INEGI no es la correcta, estamos hablando de un universo de casos considerablemente mayor al que se tiene. Es importante seguir reforzando las unidades antisecuestro, es importante seguir limpiando las policías ministeriales. Yo creo que en el fondo también tenemos que pensar por qué la gente no se acerca a denunciar. Yo creo que si estuviera en el gobierno, donde pondría mucha atención en esto, ¿qué es lo que me está diciendo la gente? ¿Por qué no denuncia? Pues lo primero que dice es porque no pasa nada. Pues sí, pero segundo, porque la tratan mal. Claro, sí. ¿No? En algún momento se pensó, hubo algunos proyectos en el TEC de Monterrey, inclusive, de ir diseñando una agencia modelo del Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo podemos hacer amable para el público ir a hacer una denuncia? Podríamos pensar, México es uno de los pocos países en el mundo donde se tiene que ratificar una denuncia. ¿Eso qué significa? Que tiene que ir uno 2 veces. A firmarla, ¿verdad? A firmarla. Entonces, eso es burocrático. Inhibe la denuncia, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar, ¿qué podemos hacer para desinhibir la denuncia? Y algunas medidas pueden no tener que ver con, digamos, el sector seguridad y justicia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para extender los seguros? El uso de seguros en este país, ¿no? Sí. ¿Qué podemos, porque eso de nuevo, por un lado, si uno tiene un seguro probablemente tenga un incentivo de ir a hacer una denuncia, y como hay una denuncia, eso empieza a generar una presión
sobre las autoridades para responder. Que ese es el caso del robo en automóviles, Es ¿no? un robo automóviles, aunque en el caso de, no creo que no más de la cuarta o la tercera parte de los vehículos registrados en este país tienen un seguro. Pero entre que son seguros y que para que no te los utilicen en el crimen, en un crimen, la gente sí va y sí hace su averiguación. De manera interesante, en la propia NBIPE resulta que aún en ese caso hay cifras negras relativamente importantes, como 40-50%. En robo de automóviles. Robo de vehículos. Bueno, muchas gracias por venir, Alejandro. Gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a debatir el tema de la semana.